Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. El siguiente tema que vamos a hablar es acerca de los dispositivos de entrada y salida. Los integrantes del grupo somos Diego Morillo y Gabriela Narváez. Empezamos. Los contenidos que vamos a tratar son los siguientes: introducción, dispositivos externos, módulos de entrada y salida, técnicas de operación de entrada y salida, entre las que tenemos entrada-salida programada, entrada y salida mediante interrupciones y DMA. Y por último, periféricos. Junto con el procesador y el conjunto de módulos de memoria, el tercer elemento clave de un computador es el conjunto de módulos de entrada y salida. Cada módulo se conecta al bus del sistema o a un computador central y controla uno o más dispositivos periféricos. Un módulo de entrada-salida no es únicamente un conector mecánico que permite enchufar el dispositivo al bus del sistema, sino que además está dotado de cierta inteligencia, es decir, contiene la lógica necesaria para permitir la comunicación entre el periférico y el bus. Entonces, ¿por qué los periféricos no se conectan directamente al bus del sistema? Las razones son las siguientes. Hay una amplia variedad de periféricos con formas de funcionamiento diferentes. Podría ser imposible incorporar la lógica necesaria dentro del procesador para controlar tal diversidad de dispositivos. A menudo, la velocidad de transferencia de datos de los periféricos es mucho menor que la de la memoria o el procesador. Así, no es práctico utilizar el bus del sistema de alta velocidad para comunicarse directamente con un periférico. Con frecuencia, los periféricos utilizan datos con formatos y tamaños de palabra diferentes, del computador a los que se conectan. ¿Por qué es importante un módulo de entrada y salida? Porque cumple las siguientes funciones principales. Realiza una interfaz entre el procesador y la memoria a través del bus del sistema y realiza una interfaz entre uno o más dispositivos periféricos mediante enlaces de datos específicos. Como podemos ver en la imagen, tenemos el bus del sistema que se conecta al módulo de entrada y salida, y el módulo de entrada y salida se conecta a su vez con los dispositivos periféricos. Dispositivos externos. Las operaciones de entrada y salida se realizan a través de una amplia gama de dispositivos que proporcionan una forma de intercambiar datos entre el exterior y el computador. Un dispositivo externo se conecta al computador mediante un enlace a un módulo de entrada y salida. El enlace se utiliza para intercambiar señales de control, estado y datos entre el módulo de entrada y salida y el dispositivo externo. Un dispositivo externo conectado a un módulo de entrada y salida frecuentemente se denomina dispositivo periférico o simplemente periférico. Clasificación. Los dispositivos externos se clasifican de tres maneras: de interacción con los humanos, como un monitor; de interacción con máquinas, por ejemplo, un disco duro; y de comunicación, por ejemplo, un router. Funciones de los módulos de entrada y salida. Control y temporización. En cualquier momento, el procesador puede comunicarse con uno o más dispositivos externos en cualquier orden, según las necesidades de entrada y salida del programa. Los recursos internos, tales como la memoria principal y el bus del sistema, deben compartirse entre distintas actividades, incluyendo la entrada y salida de datos. Así, la función de entrada y salida incluye ciertos requisitos de control y temporización para coordinar el tráfico entre los recursos internos y dispositivos externos. Comunicación con el procesador. El módulo de entrada y salida debe tener la capacidad de entablar comunicación con el procesador y con el dispositivo externo. Comunicación con los dispositivos. La comunicación con los dispositivos implica intercambiar órdenes, información de estado y de datos. Almacenamiento temporal de datos. La necesidad de esta función es clara. Si se considera que la velocidad de transferencia desde y hacia la memoria principal o el procesador es bastante alta, dicha velocidad puede ser de varios órdenes de magnitud menor que la mayoría de los dispositivos periféricos. Los datos provenientes de la memoria se envían al módulo de entrada y salida en ráfagas rápidas y los datos se almacenan temporalmente en el módulo de entrada y salida y después se envían al periférico a la velocidad de este. Y por último tenemos la detección de errores.
Un módulo de entrada y salida a menudo es responsable de la detección de errores y de informar de estos errores al procesador. Una clase de errores son los defectos mecánicos y eléctricos, por ejemplo, papel atascado, pista de disco en mal estado, etc. Estructura un módulo de entrada y salida. En la figura se muestra un diagrama de bloques de un módulo de entrada y salida. El módulo se conecta al resto del computador a través de un conjunto de líneas, por ejemplo, líneas del bus del sistema. Los datos se transfieren a y desde el módulo se almacenan temporalmente en uno o varios registros de datos. Además, puede haber uno o varios registros de estado que proporcionan información del estado presente. Un registro de estado también puede funcionar como un registro de control, para recibir información de control del procesador. La lógica que hay en el módulo interactúa con el procesador a través de una serie de líneas de control. Estas son las que utiliza el procesador para proporcionar las órdenes al módulo de entrada y salida. Algunas líneas de control pueden ser utilizadas por el módulo de entrada y salida, por ejemplo, para señales de arbitraje y estado. El módulo también debe ser capaz de reconocer y generar las direcciones asociadas a los dispositivos que controla. Cada módulo de entrada y salida tiene una dirección única. O si controla más de un dispositivo externo, un conjunto único de direcciones. Por último, el módulo de entrada y salida posee la lógica específica para cada interfaz con cada uno de los dispositivos que controla. En conclusión, el funcionamiento de un módulo de entrada y salida permite que el procesador vea una amplia gama de dispositivos externos de forma simplificada. Un módulo de entrada y salida se encarga de la mayoría de los detalles del procesamiento, presentando al procesador una interfaz de alto nivel. Un módulo de entrada y salida es conocido también como controlador de entrada y salida, controlador de dispositivo o simplemente drive. Técnicas de operación de entrada y salida. Son posibles tres técnicas para las operaciones de entrada y salida: entrada y salida programada, entrada y salida mediante interrupciones y DMA, acceso directo a memoria. Entrada y salida programada. Con la entrada y salida programada, los datos se intercambian entre el procesador y el módulo de entrada y salida. El procesador ejecuta un programa que controla directamente la operación de entrada y salida, incluyendo la comprobación de estado del dispositivo, el envío de una orden de lectura o escritura y la transferencia del dato. Cuando el procesador envía una orden al módulo de entrada y salida, debe esperar hasta que la operación de entrada y salida concluya. Si el procesador es más rápido que el módulo de entrada y salida, el procesador desperdicia este tiempo. En la figura se muestra un ejemplo de uso de entrada y salida programada para leer un bloque de datos desde un dispositivo periférico y almacenarlo en memoria. Los datos se leen palabra a palabra. Por cada palabra leída, el procesador debe permanecer un ciclo de comprobación de estado hasta que determine que la palabra está disponible en el registro de datos del módulo de entrada y salida. Este diagrama de flujo resalta la principal desventaja de esta técnica. Es un proceso que consume tiempo y mantiene al procesador innecesariamente ocupado. Entrada y salida mediante interrupciones. El módulo de entrada y salida le indica a la CPU cuando está preparada para transferir datos, generando así una interrupción a la CPU. Se activa una línea especial conectada a la CPU que se denomina línea de interrupción. Básicamente, esta técnica se encarga de enviar una orden de entrada y salida, comprobar el estado del dispositivo y transferir los datos. En esta técnica, el procesador desperdicia tiempo de procesamiento con periféricos lentos. Procesamiento de la interrupción. Bueno, iremos explicando los pasos para el procesamiento de la interrupción, ya sea por hardware o por software. Por hardware. Primero, el dispositivo envía una señal de interrupción al procesador. Luego, el procesador termina la ejecución en curso antes de responder a la interrupción. El procesador comprueba si es que hay interrupciones, determina que hay una
y envía una señal de reconocimiento al dispositivo que originó la interrupción. Esta señal de reconocimiento hace que el dispositivo desactive la señal de interrupción. A continuación, el procesador inserta la PSW y la PSE en la pila. Decimos que PSW, Program Status Word, y PSE, Program Controller, son registros del procesador. A continuación, el procesador carga el contador del programa con la posición de inicio del programa de gestión de interrupción solicitada. Según sea la arquitectura del computador y el diseño del sistema operativo, puede haber un solo programa, uno por cada tipo de interrupción, o uno por cada dispositivo y cada tipo de interrupción. Por software. Se deben guardar los contenidos de los registros del procesador, puesto que estos registros pueden ser utilizados por la rutina de interrupción. La rutina de gestión de interrupción puede continuar ahora procesando la interrupción. Cuando el procesamiento de interrupción ha terminado, los valores de los registros almacenados se recuperan de pila y se vuelven a almacenar en los registros. Y el paso final es recuperar los valores del PSW y el contador del programa desde la pila. Como resultado de esto, la siguiente instrucción que se ejecute pertenecerá al programa previamente interrumpido. ¿Qué hace la CPU? La CPU envía una orden de lectura read. El módulo de entrada y salida obtiene los datos de los periféricos mientras que la CPU realiza otro trabajo. La CPU chequea si es que hay pedidos de interrupciones pendientes al final de cada ciclo de instrucción. El módulo de entrada y salida emite un pedido de interrupción a la CPU. Este envía una interrupción a través de la línea de control. La CPU detecta este pedido, guarda el contexto, interrumpe el proceso y realiza la gestión de interrupción. A continuación, la CPU solicita el dato y por ende el módulo de entrada y salida transfiere los datos. Cuestiones de diseño. ¿Cómo saber qué dispositivo ha provocado la interrupción? Bueno, en este caso los usuarios tienen muchos dispositivos conectados al modo de entrada y salida, ya sean los teclados, micrófonos, parlantes, etc. Y con múltiples interrupciones, ¿cómo elegir qué interrupción se debe atender? Es decir, ¿cómo priorizar las interrupciones? Existen 4 técnicas que se utilizan comúnmente, que son múltiples líneas de interrupción, consulta de software o software pod, conexión en cadena, daisy chain, o arbitraje del bus vectorizado. Múltiples líneas de interrupción. Bueno, esto consiste en proporcionar varias líneas de interrupción entre el procesador y los módulos de entrada y salida. Todas las líneas de interrupción tienen un orden de prioridad. Las líneas con mayor prioridad pueden interrumpir a las líneas con menor prioridad. Se puede decir que no resulta práctico dedicar más de unas pocas líneas del bus o terminales del procesador a hacer líneas de interrupción. Consulta de software. En este caso, todos los módulos de entrada y salida comparten una línea común para solicitar interrupciones. Cuando el procesador detecta una interrupción, se produce un salto a una subrutina de servicio de la interrupción. La interrupción puede realizarse mediante una línea específica. El procesador activa la línea específica y sitúa la dirección de un módulo de entrada y salida en las líneas de dirección. El módulo de entrada y salida responde positivamente si se solicitó la interrupción. Cada módulo de entrada y salida dispone de un registro de estado direccionable. El procesador lee el estado del registro de cada módulo de entrada y salida y el procesador ejecuta la rutina de servicio específica de este dispositivo. Conexión en cadena. Se la denomina consulta o polling hardware. En este caso, todos los módulos de entrada y salida comparten una línea común para solicitar interrupciones. La línea de reconocimiento de interrupción se conecta encadenando los módulos uno tras otro. Cuando el procesador recibe una interrupción, activa una señal de reconocimiento. El módulo correspondiente responde colocando una palabra que la identifica en las líneas de datos. Así, el procesador utiliza el vector de interrupción como puntero a la rutina de servicio y se evita de ejecutar una rutina de servicio general. En este caso, la prioridad viene determinada por el orden en que se conectan los módulos en la cadena. El siguiente método que tenemos es arbitraje de bus. En este caso, un módulo de entrada y salida debe disponer del control del bus.
Solo un módulo puede activar la línea en un instante. Además, el procesador detecta la interrupción y responde mediante la línea de reconocimiento de interrupción. Y por ende, el módulo que solicitó la interrupción sitúa su vector en la línea de datos. Y por último tenemos el acceso directo a memoria o DMA. Se puede decir que tanto en la entrada y salida con interrupciones como en la entrada y salida programada se presentan dos inconvenientes. El primero es que la velocidad de transferencia de entrada y salida está limitada por la velocidad a la cual el procesador puede comprobar y dar servicio a un dispositivo. Y el segundo es, el procesador debe dedicarse a la gestión de la transferencia de entrada y salida. Se debe ejecutar cierto número de instrucciones para cada transferencia de entrada y salida. Si se desea transferir grandes volúmenes de datos, se requiere una técnica más eficiente. A esta se la denomina acceso directo a memoria o DMA. Estructura DMA. El controlador DMA se encuentra formado por una lógica de control, un registro de datos, un registro de dirección, donde se almacena la dirección de la siguiente palabra que se va a transmitir, y un registro contador de palabra, que almacena el número de palabras que quedan por enviar. Controlador DMA-C. El controlador DMA-C debe actuar como máster del bus durante la transferencia DMA y debe ser capaz de solicitar el uso del bus mediante las señales y lógica de arbitrajes necesarias, especificar la dirección de memoria sobre la que se realizará la transferencia, y generar las señales de control del bus, las cuales son de tipo de operación como lectura y escritura, o señales de sincronización de la transferencia. Características del DMA. El DMA tiene tres características principales, que son imitar al procesador, controlar el sistema y hacer uso de la técnica de robo de ciclo, que es hacer uso del bus solo cuando el procesador no lo necesita. Configuración DMA. Los módulos DMA se pueden configurar de diversas formas. Bus único DMA independiente, bus único DMA entrada y salida integrado y bus de entrada y salida. Cada una de estas formas de configuración tiene sus niveles de eficiencia y costos que conllevan su implementación. Bus único DMA independiente. Este se caracteriza por que todos los módulos comparten el mismo bus del sistema. Además, el módulo DMA actúa como un procesador suplementario. Esta configuración es la más económica, pero resulta ineficiente. Además, cada transferencia de cada palabra utiliza dos veces el bus. Entrada-salida que va a DMA y DMA que va hacia memoria. Bus único DMA integrado. Esta es una alternativa para reducir un ciclo de bus en las transferencias. Existe un camino entre el módulo de DMA y uno de los módulos de entrada y salida, que no incluye el bus del sistema. Este módulo puede controlar más de un dispositivo, como podemos observar en la figura. Bus de entrada y salida separado. En este caso se conectan los módulos de entrada y salida a un módulo DMA mediante un bus de entrada y salida. Se reduce a 1 el número de interfaces de entrada y salida en el módulo de DMA, permitiendo una configuración fácilmente ampliable. El intercambio de datos entre los módulos de DMA y entrada y salida se produce fuera del bus del sistema. Periféricos. Se denominan periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información. Todos estos tienen que estar conectados a la CPU. Tipos de periféricos. Se dividen en periféricos de entrada. Son los que permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes, siendo la principal un ser humano. Periféricos de salida. Son los que reciben información que es procesada por la CPU y la reproducen para que sea perceptible para el usuario. Periféricos de almacenamiento. Se encargan de guardar los datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga la computadora. Pueden ser internos como un disco duro o extraíbles como un CD. Periféricos de comunicación. Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más computadoras, o entre una computadora
y otro periférico externo a la computadora. En la siguiente gráfica podemos observar algunos ejemplos de los tipos de periféricos. En los periféricos de entrada podemos ver un mouse, un teclado, un micrófono y un escáner. En los periféricos de salida tenemos un monitor, altavoces, auriculares e impresoras. Los periféricos de almacenamiento son los discos duros, pendrives, CDs, y periféricos de comunicación como módems, fax o hub. Conexión de periféricos al computador. Los periféricos se conectan a la CPU a través de grupos de hilos que se conoce como buses. El bus que conecta a la CPU con los otros elementos del procesador se conoce como bus local o bus de la CPU. Las conexiones entre los periféricos y los controladores o tarjetas de la placa base se realizan a través de un bus más general llamado bus del sistema. Algunos periféricos requieren un bus especializado que se adapte a su velocidad de transferencia, sus niveles de tensión, la naturaleza de sus señales de control y otros requerimientos. A estos buses se les llama bus de entrada-salida o bus de expansión. Puertos USB. Los puertos USB sirven para conectar periféricos a un ordenador. Las siglas USB provienen del inglés Universal Serial Bus, que significa en español puerto serie universal. Los USB pueden conectar periféricos como ratones, teclados, escáneres, cámaras digitales, teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, discos duros externos, tarjetas de sonido, sistemas de adquisición de datos y componentes de red. Utilizan un sistema plug and play que permite trabajar con los dispositivos inmediatamente después de conectarlos. Versiones USB. Versión 1.0. La versión 1.0 es de baja velocidad destinada a dispositivos lentos como ratón, teclado, disquetes. A su vez admite dos velocidades, una baja de 1,5 megabits por segundo y una completa de 12 megabits por segundo. Versión 1.1. Con una tasa de transferencia de hasta 12 megabits por segundo, no cambia los rasgos de velocidad con relación a la anterior. Versión 2.0. Esta versión es superior a la anterior con una velocidad de 480 megabits por segundo y comienzan a ser comercializados para discos duros externos, pendrives, etc. La compatibilidad entre USB 1.0, 1.1 y 2.0 está garantizada. Versión 3.0. Esta versión alcanza los 4.8 gigabits por segundo, 10 veces más que la versión 2.0. Aún no hay dispositivos comerciales populares para esa tecnología. Solo se aprovecha esa velocidad de transferencia si el dispositivo conectado es compatible con esta versión. Conclusiones. Los dispositivos periféricos sirven para que la computadora se comunique con el mundo exterior enviando o recibiendo datos para su posterior procesamiento. Un módulo de entrada y salida es el medio traductor por el cual el procesador puede establecer la comunicación con los periféricos. El módulo de entrada y salida controla uno o varios dispositivos externos. Una vez sincronizadas el módulo de entrada y salida con el periférico y el procesador, la operación de entrada y salida la ejecuta el sistema operativo. En la entrada y salida programada, la CPU tiene el control absoluto de la operación de entrada y salida, es decir, el CPU espera a que el dispositivo termine la acción requerida y con ello existe una pérdida de tiempo en el procesamiento. Si se desea transferir grandes volúmenes de datos, se requiere una técnica más eficiente, el acceso directo a memoria o DMA. En la entrada y salida mediante interrupciones, el módulo de entrada y salida le indica a la CPU cuando está preparada para transferir datos. El USB es un sistema ampliamente utilizado en la interconexión de multitud de dispositivos periféricos al ordenador, gracias a su bajo coste y a las características que éste ofrece. Si desean ampliar más información sobre este tema, pueden guiarse en las siguientes referencias bibliográficas. Bueno amigos, eso ha sido todo lo que hemos podido explicar acerca de los dispositivos de entrada y salida. Esperando que les sirva esta información y esperamos en nuestra próxima entrega. Bye bye.